Cada noche desapareces. Tu cuerpo se queda aquí, respirando, a veces inmóvil. Pero, ¿y tu conciencia? ¿A dónde va? Cierra los ojos y entras en otro mundo donde las leyes del tiempo y del espacio dejan de tener sentido. Allí, sueñas, viajas, te encuentras con quienes ya no están y recibes mensajes que al despertar apenas recuerdas. ¿Y si te dijera que cada noche, mientras duermes, tu conciencia viaja a otros planos? ¿Que mientras crees descansar, estás visitando dimensiones que tu mente consciente no puede comprender? Quédate hasta el final, porque hoy te contaré qué sucede realmente con tu conciencia mientras duermes. ¿Qué mundos visita? ¿Por qué olvidamos esos viajes? ¿Y qué mensajes intenta entregarte tu alma cada noche? Cuando dormimos, algo misterioso ocurre. El cuerpo físico entra en reposo, pero la conciencia, esa chispa eterna que habita dentro de ti, no necesita dormir. El sueño es en realidad un acto de desconexión parcial entre cuerpo y alma. La mente se apaga, el ego se disuelve, y lo que queda es la conciencia pura, libre de las limitaciones físicas. Desde tiempos antiguos, distintas culturas lo sabían. En Egipto, creían que durante el sueño, el Ka, el doble energético, salía del cuerpo para viajar por otros reinos. En la India, los textos védicos hablaban del Turiya, el cuarto estado de conciencia, aquel que trasciende la vigilia, el sueño y el sueño profundo. En Grecia, el filósofo Heráclito decía: mientras dormimos, nuestra alma está en otro lugar, conectada al alma del universo. Y la ciencia moderna, aunque todavía no puede medir el alma, sí reconoce que durante el sueño el cerebro entra en estados de frecuencia que cambian totalmente la percepción. Ondas teta, delta, alfa, cada una abre una puerta distinta a la conciencia. Dormir, entonces, no es solo descansar, es volver a los mundos sutiles de donde provenimos. Cuando cierras los ojos y entras al sueño, no entras al vacío, entras a un multiverso interno. Podemos imaginar 3 planos principales que tu conciencia transita mientras duermes. 1. El plano mental o del sueño lúcido. Aquí se manifiestan los pensamientos, las emociones y los recuerdos del día. Tu mente crea escenarios simbólicos para procesar lo que no pudo comprender despierto. Un conflicto, un deseo reprimido, una emoción bloqueada, todo se convierte en imágenes. Por eso los sueños parecen absurdos. No están hechos para entenderse con lógica, sino para sanar con emoción. Cuando despiertas, muchas veces no recuerdas los detalles, pero sí el sentimiento. Y ese sentimiento es la medicina que el alma intentó darte durante la noche. 2. El plano astral. Este es el reino de los viajes del alma. Aquí, la conciencia puede moverse libremente fuera del cuerpo, conectando con otras almas, guías y dimensiones. A veces, lo recuerdas como un sueño en el que volabas, caías o te encontrabas con alguien que ya no vive. No es imaginación. Son memorias de tus viajes astrales, codificadas en símbolos para que no alteren la estabilidad de tu mente consciente. En este plano, las almas se encuentran, comparten información e incluso se preparan para sincronías que vivirán al día siguiente. 3. El plano de la fuente o sueño profundo. Cuando caes en el sueño más profundo, tu conciencia se sumerge en la frecuencia delta, un estado en el que desaparece el yo. No hay imágenes ni pensamientos, solo existencia pura. Es el momento en que el alma se funde temporalmente con la fuente, con el todo, con el campo cuántico del que surgimos. Allí, la energía se restaura, los cuerpos se equilibran y la mente se vacía. Por eso, al despertar, muchas veces te sientes nuevo, como si hubieras renacido. Cada noche, sin darte cuenta, regresas a casa. Visitas tu origen y te recargas de la energía que sostiene la vida. Pero, ¿qué hace el alma mientras dormimos? El alma no duerme. Trabaja, aprende y se comunica. Durante el sueño, tu conciencia entra en contacto con guías espirituales,
con otros fragmentos de tu propio ser y con memorias de vidas pasadas o paralelas. Algunos sueños son simples proyecciones del inconsciente, otros son encuentros reales. Hay noches en las que tu alma se reúne con seres queridos que ya partieron, no para recordarlos, sino para continuar un diálogo pendiente. Otras veces, accedes a lugares llenos de símbolos luminosos, templos o paisajes que no existen en la Tierra. Son planos de aprendizaje, donde recibes información energética que luego se traduce en intuición, creatividad o comprensión profunda al despertar. En ese espacio sin tiempo, la conciencia viaja, sana y se expande. Por eso, cuando algo importante está por suceder en tu vida, comienzas a tener sueños intensos, reveladores, incluso confusos. Tu alma ya lo sabe y está preparando el terreno antes de que el evento ocurra en el plano físico. Soñar es el idioma del alma. El alma no habla con palabras, habla con símbolos, sensaciones, colores y emociones. Cuando sueñas con caer, no es castigo, es rendición. Cuando vuelas, es liberación. Cuando no puedes moverte, es señal de que tu mente aún teme soltar el control. Y cuando sueñas con agua, estás purificando tus emociones más profundas. Cada sueño tiene una frecuencia, y esa frecuencia te dice en qué parte del proceso espiritual estás. Los sueños también son un portal de comunicación con tu yo superior. Por eso, muchas veces la respuesta que buscabas durante el día llega en un sueño aparentemente insignificante. El alma no necesita palabras, solo necesita silencio para poder hablar. ¿Por qué olvidamos lo que soñamos? Quizá lo más curioso del sueño es que lo olvidamos. Recordamos apenas fragmentos, escenas sin sentido, como si la memoria nos estuviera protegiendo de algo. Y de hecho, eso es exactamente lo que sucede. Tu conciencia superior viaja a planos donde la información vibra demasiado alto para que tu mente humana pueda procesarla. Al despertar, solo retienes lo que tu sistema nervioso puede tolerar. El resto queda guardado como sabiduría energética. No lo recuerdas con palabras, pero lo recuerdas con vibración. Esa intuición repentina, ese no sé por qué, pero lo siento así, son huellas de lo que aprendiste mientras dormías. Olvidar es una forma de proteger el puente entre los mundos. Curiosamente, cuanto más despierto estás en la vida, más consciente te vuelves en el sueño. El alma busca expansión constante. Por eso, cuando inicias un proceso de despertar espiritual, tus sueños cambian. Se vuelven más lúcidos, más simbólicos, más intensos. Comienzas a tener sueños repetitivos que no son castigos, sino llamados. Tu conciencia te está entrenando para cruzar el velo entre los mundos con mayor facilidad. El sueño y la vigilia no son opuestos. Son dos estados de una misma conciencia. Cuando entiendes eso, el miedo a la muerte desaparece, porque comprendes que cada noche mueres un poco y renaces al amanecer. Cada noche, el alma se disuelve y renace, y en ese proceso te vas volviendo más liviano, más consciente, más tú. Dormir entonces no es desconectarte del mundo, es conectarte con el origen. Tu conciencia viaja, aprende, sana y regresa. Y con cada regreso trae una semilla de sabiduría. Por eso hay días en los que despiertas con una calma inexplicable, como si algo hubiera cambiado dentro de ti. Y sí, algo cambió. Tu alma se expandió un poco más. Dormir no es un escape, es una ceremonia sagrada que repites cada noche sin saberlo. Cada sueño es una puerta, cada noche un regreso al hogar. Así que la próxima vez que cierres los ojos, recuerda esto: no estás apagando tu mente, estás abriendo tu conciencia. Cada noche, el universo te llama de vuelta para recordarte quién eres. Y cada mañana cuando despiertas, regresas a este plano con un pedazo más de cielo dentro de ti. Dormir no es solo descansar, es volver a la fuente.
Es el momento en que el alma recuerda que incluso en la oscuridad sigue siendo luz.